Hola y bienvenido al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y estoy acompañado por mi amigo y compañero Eric, y hoy seguimos estudiando la teología práctica. En los últimos episodios hemos hablado de la confesión y el perdón, sobre la depresión y cómo tratarla. Y vamos a hablar sobre la ansiedad hoy. Y la mayoría de nosotros probablemente hemos escuchado el versículo que dice, por nada estén afanosos. Pero, ¿cómo podemos realmente hacer eso cuando el estrés y las responsabilidades de vivir en un mundo caído comienzan a abrumarnos? Eric, hola y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado en esta serie. Y ahora ayúdanos a entender lo que dice la Biblia sobre la ansiedad y cómo podemos superarla. Bueno, hola Jason, y sé que hay muchas formas de miedo y preocupación y ansiedad. Y hoy vamos a hablar sobre el tema en términos generales. Hay algunas personas que tienen miedo a utilizar el transporte, por ejemplo, público, o a estar en espacios abiertos, o a estar en una multitud de personas, por ejemplo. Hay otros que tienen miedo de lo que otras personas piensan de ellos. Y a veces con las víctimas de, digamos, abusos o torturas, pueden tener miedo de estar en lugares pequeños como ascensores. Pero la verdad, Jason, hoy en día vemos objetos de preocupación. Vemos la preocupación por nuestra salud. Jason, vos y yo hemos hablado como la salud ahora, nuestra salud se ha convertido en una de las cosas más importantes de nuestro, y en cierto sentido se ha convertido en un ídolo. Y acá también donde vivimos, la estabilidad de la economía es una preocupación. Entonces hay muchas formas de preocupación que podemos ver. Bueno, Jason, déjame definir las palabras un poco para que entendamos lo que es la preocupación y ansiedad y miedo. Bueno, así cuando entendemos la idea de miedo y preocupación, vemos que están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Algunos han afirmado que el miedo es una respuesta emocional a una situación de peligro inminente, real o percibida. En otras palabras, el miedo es una reacción sentida ante un peligro percibido. Y la ansiedad es la anticipación de una amenaza futura. Bueno, la preocupación literalmente significa tener una mente desenfocada o dividida, o una preocupación dividida. En la Biblia, Jason, podemos ver personas que luchaban contra el temor y la ansiedad. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, ella tenía temor porque no iba a poder dar a luz a un niño. O vemos el ejemplo de Moisés. Dios lo llamó para hablar antes Faraón. Y tenían miedo porque, según él, tenían miedo porque ellos no iban a creerle, y también porque Moisés no hablaba con elocuencia. Bueno, Jason, ¿cómo podemos pensar bíblicamente sobre estos asuntos? Primero, normalmente la preocupación es una cuestión de adoración. Es decir, que las cosas que más nos preocupan suelen exponer ciertos ídolos en nuestros corazones. Por ejemplo, como dije antes, el salud ahora es algo muy importante para nosotros y debería ser algo importante para nosotros, pero como todo, la salud no es lo último, no es la cosa más importante, pero sí afecta cómo vivimos nuestras vidas. Evitamos hacer cosas que deberíamos hacer.
como la existencia de la iglesia y entre otras cosas. De hecho, en Mateo capítulo 6, versículos 19 a 24, habla sobre la adoración y nuestros tesoros que tenemos. Por ejemplo, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. Es interesante, inmediatamente después de hablar sobre los tesoros, el autor Mateo habla sobre la preocupación. Él dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, ¿cuál es la conexión entre los dos versículos, los tesoros y la preocupación? Bueno, creo yo que él está diciendo, no pongas tus tesoros en las cosas de acá, porque si es así, tu preocupación va a estar allá también. Las cosas que solemos atesorar son aquellas que nos preocupan. Entonces, si sos padre, por ejemplo, y tus hijos son lo que atesoras más en la vida, va a producir mucha preocupación. Bueno, Eric, eso es muy útil para pensar y quizás una pregunta. ¿Existe un miedo o una preocupación saludable, o que podemos tener? Es decir, que hay momentos cuando la ansiedad está bien. Sí, la respuesta es sí. Obviamente creo que la Biblia habla de una forma sana de preocupación por los demás. Por ejemplo, podemos ver que a veces Pablo se preocupaba por el bienestar físico de los demás. Y si somos padres, podemos y deberíamos tener una preocupación por nuestros hijos, por algunas cosas. Bueno, otra cosa que es importante sobre la ansiedad y preocupación. Normalmente se trata de una desconfianza en Dios y en su soberanía. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7 dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces acá Pablo está diciendo que la solución a nuestra preocupación es confiar en Dios, dar nuestras preocupaciones a Dios. Y también él dice eso, que el agradecimiento es una solución a nuestras ansiedades. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que ser agradecido es una solución a la ansiedad? Creo que es una solución porque la gente que está muy ocupados siempre están pensando en sí mismos en lugar de Dios y lo que Él ya hizo por nosotros. Bueno, Jason, hay un montón que podemos decir sobre este tema y dame un minuto para dar algunas soluciones. Y como dije, con la depresión no vamos a solucionar este tema en 10 minutos, pero por lo menos queremos hablar sobre este tema importante. Bueno, algunas soluciones. Teniendo en cuenta el versículo de Filipenses, necesitamos ser agradecidos por los regalos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez para cultivar una actitud agradecida, puedes escribir 10 cosas por las que estás agradecido y repasarlas durante el desayuno y la comida o la cena.
o lo que sea. El punto es que queremos ser agradecidos por los regalos de Dios. Bueno, también lucha contra la ansiedad en la comunidad. Es decir, que la lucha contra la angustia es mejor en el contexto de la iglesia. Si hay una persona, tal vez tu grupo pequeño, en la iglesia donde podés confesar y compartir tus preocupaciones para que oren, eso es ideal. Bueno, también prestar atención a cosas físicas. Somos espíritu y cuerpo, entonces es posible que exista algo físico que agrava o influye en la ansiedad. Entonces tal vez necesitas ver un médico para darte una perspectiva física. Otras cosas, trata de entender la raíz de la ansiedad en tu vida. La ansiedad es una manifestación de algo que está pasando en tu corazón, como dije antes. Y a veces tenemos ídolos que necesitamos sacar de nuestras vidas. Bueno, también hacer un plan específico para luchar contra tu ansiedad. Es decir, tal vez tenés preocupación sobre los gérmenes en tu vida y temes enfermar. Entonces hay que hacer un plan para luchar contra estas preocupaciones. Tal vez podés, escribir tarjetas o versículos que podés leer cuando estás luchando con estas preocupaciones. Y la última cosa que quiero decir es que, necesitamos que recordar que la preocupación no es el pecado imperdonable. Sí, es un pecado y es serio, pero Dios tiene cuidado de nosotros y nos ama y perdona a los que confiesen sus preocupaciones a Él. El Evangelio de Jesús trae esperanza a los corazones ansiosos. Bueno, Eric, muchas gracias por compartir y hablar sobre ese tema. Nos da gozo que la Biblia habla de la ansiedad y también nos da ayuda y soluciones. Esperamos que este episodio haya sido una bendición para ustedes y Dios mediante nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.